Mi hermano ganó el premio, pero yo lo merecía más que él. La primera vez que sentí celos de mi hermano no fue por un juguete, ni siquiera por la atención de mis padres. Fue por algo mucho más profundo, algo que marcó el inicio de la grieta entre nosotros y que, a día de hoy, todavía no ha cicatrizado. Éramos pequeños, yo tenía 8 años y él 6, y el concurso de dibujo de la escuela era el evento más importante de nuestro universo. Recuerdo pasarme horas, días enteros, con mis lápices de colores, mis ceras y mis acuarelas. Mi madre, una artista frustrada, había volcado en mí todas sus esperanzas, y yo, un niño que solo quería su aprobación, me esforzaba hasta la extenuación. Mi dibujo era un barco pirata, majestuoso, con velas rojas y un mar embravecido lleno de tiburones. Cada detalle estaba cuidado, cada sombra, cada reflejo. Estaba seguro de que era el mejor. Mi hermano, por otro lado, era un espíritu libre. Dibujaba lo que le apetecía, sin preocuparse por la técnica o la perfección. Su obra era un sol sonriente con piernas y brazos que jugaba al fútbol con una nube. Era ingenuo, sí, pero también irradiaba una alegría que mi barco pirata, a pesar de su grandiosidad, no poseía. Cuando anunciaron los ganadores, mi corazón latió con una fuerza brutal. Escuché el tercer puesto, el segundo, y mi esperanza se disparó. Luego, dijeron el nombre de mi hermano. El primer premio es para Daniel García. El mundo se me vino encima. No lo podía creer. El sol futbolista había ganado. Mi obra maestra, mi barco pirata que tanto esfuerzo me había costado, ni siquiera obtuvo una mención. Mis padres, por supuesto, felicitaron a Daniel con efusividad. Mi madre, en un intento de consolarme, dijo algo sobre la originalidad y la expresión personal, pero yo solo escuchaba el eco de su alegría por él. Esa noche, me metí en la cama y lloré en silencio, sintiendo una punzada de rabia y resentimiento hacia mi hermano. No era justo. Yo lo había trabajado más, yo lo había deseado más. Esa fue la primera vez que la envidia se anidó en mi corazón, un sentimiento oscuro y pegajoso que nunca me abandonaría por completo. A medida que crecimos, esa dinámica se repitió una y otra vez. Daniel parecía tener una suerte innata. Las cosas le salían bien sin esfuerzo, mientras que yo tenía que luchar por cada logro. En los deportes, él era el capitán del equipo, el que anotaba los goles decisivos. Yo era el que calentaba el banquillo, el que pasaba desapercibido. En los estudios, él sacaba buenas notas con un par de horas de estudio, mientras que yo me mataba a hincar los codos para conseguir un aprobado raspado. Mis padres, sin quererlo, alimentaban esa comparación constante. Mira a tu hermano, qué bien le va. Daniel siempre fue más. Esa frase incompleta siempre terminaba flotando en el aire, insinuando que él era mejor que yo en algo. Recuerdo un verano en el que ambos postulamos para un campamento de verano muy exclusivo, especializado en robótica. Era mi sueño. Había pasado meses investigando, aprendiendo, construyendo pequeños prototipos en mi habitación. Daniel, por su parte, se había apuntado a última hora, casi por probar. Cuando llegaron las cartas de aceptación, la mía era una de rechazo. La suya, una de bienvenida. La frustración me consumió. ¿Cómo era posible? Había dedicado mi vida a esto, y él, que apenas tenía un interés superficial, lo conseguía sin despeinarse. Sentí la tentación de arrancarle la carta de las manos, de gritarle que no era justo, que no lo merecía. Pero me contuve. Me tragué mi rabia, como siempre, y puse una sonrisa forzada. Enhorabuena, Dani, le dije, sintiendo como cada palabra me quemaba la garganta. El resentimiento se volvió mi compañero constante. Veía sus logros como una afrenta personal, como un recordatorio constante de mis propias limitaciones. Y lo peor de todo es que Daniel era un buen tipo. Nunca se jactaba, nunca me restregaba sus éxitos en la cara. De hecho, a menudo intentaba incluirme, compartir sus experiencias, pero yo siempre encontraba una excusa para rechazarlo. No quería ser parte de su éxito, no quería ser la sombra de su brillantez. Quería ser yo quien brillara. Llegó la universidad. Ambos elegimos carreras diferentes. Yo, ingeniería informática, con la esperanza de encontrar mi propio nicho, un lugar donde no tuviera que competir con él. Él, diseño gráfico, un campo en el que, para mi sorpresa, resultó ser un prodigio. Sus proyectos eran innovadores, sus ideas frescas, y pronto empezó a destacar. Recuerdo ver uno de sus diseños en una valla publicitaria en el centro de la ciudad. Era para una campaña importante, y su nombre aparecía en los créditos. Sentí una mezcla extraña de orgullo y envidia. Orgullo, porque era mi hermano, y al fin y al cabo, era un logro familiar. Envidia, porque esa valla debería haber sido mía. Yo debería haber sido el que destacara, el que dejara su huella. Los años pasaron, y la distancia emocional entre nosotros se hizo cada vez más grande. Nos veíamos en reuniones familiares, pero nuestras conversaciones eran superficiales, llenas de silencios incómodos.
Él me preguntaba por mi trabajo, por mis proyectos, y yo le respondía con monosílabos, sin darle la oportunidad de profundizar. Yo, por mi parte, rara vez le preguntaba por el suyo. No quería escuchar más sobre sus éxitos, no quería alimentar mi propio resentimiento. La gente lo notaba, por supuesto. Mis padres intentaban forzarnos a pasar tiempo juntos, a revivir esa hermandad que alguna vez tuvimos, pero era inútil. Había algo roto en nosotros que no se podía reparar. La situación llegó a un punto crítico cuando Daniel anunció que iba a casarse. Su prometida era una mujer encantadora, inteligente y divertida. Parecía sacada de un cuento de hadas. En la cena de compromiso, todo el mundo estaba radiante, menos yo. Me sentía como un impostor, sonriendo y felicitando cuando por dentro me carcomía la envidia. ¿Por qué él tenía todo? ¿Por qué la vida le sonreía de esa manera tan descarada, mientras yo seguía luchando por encontrar mi lugar, mi propio rayo de sol? Me fui temprano de la celebración, con la excusa de un compromiso de trabajo, dejando a mis padres con una expresión de decepción. Esa noche, no pude dormir. Me pasé horas dando vueltas en la cama, reviviendo cada momento de mi vida en el que Daniel había eclipsado mi existencia. Y de repente, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un rayo. Toda mi vida había estado persiguiendo la aprobación de mis padres, la validación de los demás, siempre comparándome con él. Pero, ¿y si mi felicidad no dependía de superar a mi hermano? ¿Y si mi felicidad residía en encontrar mi propio camino, en celebrar mis propios logros, por pequeños que fueran, sin la sombra constante de la comparación? Al día siguiente, tomé una decisión. Una decisión difícil, pero necesaria. Llamé a Daniel. Llevábamos años sin tener una conversación real, solo intercambios de información superficial. Él contestó, sorprendido. Hola, hermano, ¿todo bien? Su voz sonaba cautelosa, como si esperara malas noticias. Y entonces, sin pensarlo demasiado, le solté todo. Le hablé de mi envidia, de mi resentimiento, de cómo me había sentido siempre a su sombra. Le confesé que no era culpa suya, sino mía, de mi propia incapacidad para celebrar sus éxitos y los míos. Le dije que quería cambiar, que quería intentar reparar lo que se había roto entre nosotros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Creí que me colgaría, que se reiría de mí o que se enojaría. Pero luego, escuché un suspiro. Gracias por ser honesto, Alex, dijo, y su voz sonaba suave, casi vulnerable. Yo también sentía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo acercarme a ti. Y así, de la forma más inesperada, la grieta empezó a cerrarse. No fue magia, no fue instantáneo. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones incómodas, de disculpas mutuas, de intentos fallidos. Pero al menos, habíamos dado el primer paso. Asistí a su boda, y esta vez, mi sonrisa fue genuina. Lo vi feliz, radiante, y por primera vez en mi vida, no sentí envidia. Sentí alegría por él, por mi hermano. Todavía me cuesta, lo admito. La envidia es un monstruo que acecha en las sombras, pero ahora soy consciente de su presencia y puedo enfrentarla. He aprendido que mi propio valor no está ligado a los logros de Daniel, ni a la aprobación de nadie. Mi valor reside en quién soy, en mis esfuerzos, en mis errores y en mis triunfos, por pequeños que sean. Y esa es una lección que, aunque llegó tarde, ha cambiado mi vida para siempre. Daniel y yo no somos los hermanos inseparables que fuimos de niños, pero estamos construyendo una nueva relación, una basada en la honestidad, el respeto y, por fin, el amor fraternal. Y eso, para mí, es el mayor premio de todos.